Sigo edificando. Diga conmigo, sigo edificando. ¿Qué edifica usted? Todos los días edificamos algo, hacemos algo, elaboramos algo, pensamos algo. Voy a leer el primer texto que leí la semana pasada porque tiene que ver con esto que he estado tratando esta semana, con edificar el templo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Se lo repito de nuevo para que usted lo vaya asimilando un poco más. Dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Verso 5. Y ustedes, ¿qué son? ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes qué son? Diga, las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Le da cosa de leerlo? A ver, no sabe leer, o no lo ve bien o no? ¿Qué son? Si tiene alguien al lado que es varón, dígale sacerdote santo. Y si es mujer, dígale sacerdotisa santa. Sacerdotisa santa. Gracias. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. No porque usted sea muy bueno. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y habla de edificar. Les dije yo la semana pasada que precisamente fue Pedro el que fue llamado por el mismo Jesús. Tú serás llamado Cefas, esto es piedra, el que edificarás la iglesia. Y de eso se trata él, de plasmarlo a nosotros en estos versos de su primera carta a la Iglesia Universal. Que nosotros somos piedras vivas, talladas y elaboradas por el mismo Dios. Hoy quisiera ir al libro y estaré trabajando en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel y Judá, en el capítulo 34. Y les voy a hablar de un rey importante dentro del plan de Dios. Tras una sucesión de reyes llamados reyes malos, es decir, reyes que vivieron ajenos al plan de Dios, al propósito de Dios para sus vidas, reyes que tuvieron que gobernar el pueblo de Dios, pero no lo hicieron con Dios, al contrario, se rebelaron a Dios. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque nosotros, una vez que conocemos a Dios, tenemos que regir, gobernar o tomar el dominio de nuestras vidas en base a la palabra y al Espíritu Santo de Dios. Pero hubo momentos en Israel y en la historia, en el libro de Crónicas aparecen, donde se levantaron reyes, llamamos malos, porque yo les digo, no vivieron agradando a Dios. Pero en medio de ellos se levantó un rey bueno, que yo creo que este rey de alguna manera también nos representa a nosotros, a usted y a mí. Y quisiera ir a ese capítulo 34 de la segunda de Crónicas, no la primera, perdón, segunda de Crónicas 34, versos 1 y 2, que dicen lo siguiente. Josías, ¿cómo se llamaba este rey? Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Me sorprende porque dice que desde que tenía 8 años, un niño, con 8 años, un niño, y a pesar de tener un abuelo y además su mismo padre, que ellos pasaron de Dios, que ellos hicieron en sus reinados auténticas tragedias, se formaron, porque pasaron en su vida de Dios. Este niño con 8 años, ¿con cuántos años? ¿Con cuántos años? Ya se interesó por Dios a pesar de que no había un ejemplo en su casa. Tremendo esto, porque hoy yo sé que usted lo ha oído y se oye mucho, déjalo, que es un niño. Josías con 8 años, vuelvo y le repito, con 8 años, dice que hizo lo correcto. ¿Cómo? Pues no lo sé. Pero yo sé que con 8 años
comenzó a buscar a Dios. Yo en mi testimonio, que usted lo ha de conocer, porque una vez lo he mencionado, tenía 13 años cuando hice esa oración, 12, 13 años, picaba yo, todavía uno era más pequeño ahora con 13 años ya uno un adulto casi. Pero cuando yo tenía 13 años, hace 3 o 4 años atrás, pues uno con 13 años todavía era un niño, aniñado, no te salía ni pelo todavía en el bigote. Con 12, 13 años. De alguna manera hice esa oración. Yo decía, Señor, si tú eres real, revélate a mi vida. Josías fue mucho antes que yo. Sucedió a reyes que vivieron ajenos a Dios, pero él, como usted y como yo, queremos agradar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Usted quiere agradar a Dios? Diga, yo quiero agradar a Dios. Mire, lo primero que hizo Josías, que hacía lo que era agradable a Dios, como usted y yo queremos hacerlo. Lo segundo es que siguió el ejemplo de David, no siguió el ejemplo de su padre Amón, ni de su abuelo, no recuerdo el nombre ahora mismo, que fueron ejemplos pésimos para una relación con Dios. Ellos no siguieron el ejemplo de sus padres. Dice que él siguió el ejemplo de David, que había pasado muchos años antes que él. Era su referencia en aquel tiempo. Nosotros tenemos una referencia más grande que David, que es el mismo Jesús. Jesús es nuestra referencia y la palabra de Dios que nos acompaña el día de hoy. Y dice que en tercer lugar, Él no se apartó de lo que era correcto. Como nosotros no queremos apartarnos de lo que es correcto. Cuando usted sabe lo que es correcto para su vida, agárrese a eso. No se separe de eso. Dice que Él no se apartó de lo que era correcto. Hay momentos en nuestra vida donde no sabemos qué está bien, qué está mal, qué es lo correcto, pero cuando una vez descubre usted qué es lo correcto, o el Espíritu Santo se revela, o usted entiende por la palabra qué es lo correcto, agárrese a eso, no se caiga de eso. Porque si usted hace lo que es lo correcto, Dios va a hacer lo que Él tiene diseñado para su vida. ¿Qué hizo Josías con 8 años? Pues lo que nosotros somos llamados a hacer. Verso 3. Durante el octavo año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Luego, en el año 12, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. En otras palabras, Josías quiso agradar a Dios ya con 8 años. Pero dice que el 8º año de su reinado, es decir, cuando él tenía 16 años, en plena adolescencia, comienza a buscar a Dios. Y ahí vemos un paso de gigante, desde los 8 hasta los 16. Con 8 él quiere agradar a Dios. Y con 16 dice la palabra que le busca. ¿Qué ocurre? ¿Que es que no lo había buscado antes? Claro que sí, pero la palabra denota aquí que algo cambió en él. Cuando uno cree en Jesús, pero de repente, a medida que comienzas a creer, te das cuenta y eres consciente de verdades y de principios que están en la palabra de Dios y que tú necesitas. Y ya no te basta quizá con venir al culto un domingo, o no te basta con tocar la palabra alguna vez, o con orar por los alimentos. Ya no te basta con solamente entender que eres salvo. Ya quieres algo más. Siempre has buscado a Dios, pero de una manera un poquito ajena, bueno, sé que soy cristiano, sé que voy a la iglesia de vez en cuando, pero dice que Josías, habían pasado 8 años de querer agradar a Dios, a empezar a buscar de verdad a Dios. Algo cambió en él. ¿Por qué? Yo creo que él entiende que le falta algo. Él entiende que necesita buscar a Dios de una manera más intensa, buscarlo de verdad. Él hasta ese momento quería agradar a Dios, pero no se había determinado verdaderamente, esto es real y voy a buscarle. La búsqueda te va a llevar automáticamente, en este caso dice la palabra, a purificar tu vida. Es decir, a dejarte tratar por el Espíritu Santo. Ves en los problemas, ves en las situaciones, ves en los sueños que tienes, ves en tu día a día, no lo que pasa fuera de ti, sino te ayuda a ver precisamente lo que está pasando dentro de ti, porque has comenzado a buscar a Dios de verdad, con sinceridad. Entonces, una vez más, y vuelvo y me enfoco en esto, Señor, ¿qué quieres tratar en mi interior? Porque tengo un problema
con mi vecino? ¿Qué quieres tratar en mi corazón? Porque no llego a fin de mes. ¿Qué quieres tratar en mi vida? Porque mira este roce que tengo con mi esposa. ¿Qué quieres tratar dentro de mí? Porque estoy parado y no encuentro trabajo. ¿Qué se trata esto? ¿Qué estás tratando? Porque yo estoy buscando. De eso se trata. ¿Qué ídolos están en mi corazón? ¿El orgullo? Quizás todavía soy orgulloso, que no estoy dispuesto a ceder. Y por eso tanto problema con mi vecino, aunque yo sé que eres el culpable, que él es el sinvergüenza, pero ya mi orgullo no me deja que lo trate a él como a ti te gustaría tratarlo. La prepotencia, el menosprecio a otras personas, la queja, quizás tienes que tratar dentro de mí la cobardía porque no me atrevo, o los malos modos, cuando ya llego a un punto ya empiezo a decir cosas que después me doy cuenta que no es real. La religiosidad, el desprecio, la culpa muchas veces. ¿Qué quieres tratar dentro de mi corazón? Y uno tiene que conocerse. Y uno se conoce a través del Espíritu Santo y a través de la realidad que vive en su día a día. Recuerde esto y piense en esto. Lo que usted vive en su día a día es la manera en que usted tiene de conocerse a sí mismo. Cada reto que usted enfrenta, cada problema que lo acosa, cada responsabilidad que usted tiene, cada compromiso te va a enseñar a ti quién de verdad eres. Eso es la vida. Intentando reflejarte quién de verdad eres. Porque uno puede creer que tiene mucha fe. Cuando todo le va, bonito. Diga, qué bien me va. Diga que está a su lado, qué bien me va. Mira qué guapo soy. Con chaqueta y todo, qué elegante, como un elefante. ¿Pero qué? Cuando se te rompe la chaqueta. ¿Qué cuando las cosas no van tan bien? ¿Qué cuando te sucedió esto? ¿Qué cuando pasas un luto? ¿Qué cuando pasas una enfermedad? ¿Dónde está la fe en ese momento? Porque es ahí donde la fe que tienes sale al exterior. Entonces, por eso, cada vez que afrontamos todo este tipo de cosas, nos conocemos a nosotros mismos. Y a lo mejor decía, hoy Señor, yo hace un mes creía que tenía mucha fe, pero ahora me di cuenta que no. Que la fe está siendo tratada. O que el dominio propio, o que la paciencia, o que el amor, o que la templanza. ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? De los frutos del Espíritu Santo. De eso se trata. Entonces dice que Josías comienza, cuando él entiende quién es, a poner en orden sus dominios, sus relaciones, sus pensamientos, sus emociones, aún su alimentación, a poner en orden sus prioridades, el tiempo de su vida, sus proyectos. Parece como si fuera un nuevo Josías, apasionado por Dios. Y esa pasión le lleva a tomar medidas en su reino que no le gustaron a todo el mundo. Porque las medidas que tú tomas en Dios no le van a gustar a todo el mundo, claro que no. Atención, recuerde, el rey Josías con 8 años llega al trono y se interesa por Dios. Apenas un niño. Es decir, como cuando nosotros creemos y recibimos a Jesús en nuestro corazón. A los 16 años comienza de verdad a buscar a Dios. A pesar de que con 8 ya quería agradar a Dios, es con 16 cuando algo se detona en él. En otras palabras, ya llevaba 8 años en la iglesia, entre comillas. Pero dice que es a los 20 años cuando él pasa a la acción, cuando él toma medidas serias en sus dominios. Verso 8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, el gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. En otras palabras, a los 26 años manda reparar el templo del Señor. ¿Con qué edad comenzó a reinar? A ver, ¿con qué edad comenzó a reinar? Y ya quería agradar a Dios, ¿verdad? ¿Con qué edad ya empezó a buscar a Dios con intensidad porque se dio cuenta de que no podía agradar a Dios si no le buscaba con intensidad? El doble, 16. ¿Con qué edad él empieza a quitar la idolatría del pueblo y de las cosas? Con 20. Y ahora con 26, él dice, el templo de Dios.
¿Cómo está el templo de Dios? Fíjense cómo es la historia. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en tu vida que no se hace de la noche a la mañana, que no se da, sino que a medida que tú eres consciente en tu vida y tú comienzas a caminar, te vas a dejar tratar y vas a dar esos pasos para avanzar en Él. De eso se trata. Nosotros estamos levantando en nuestras vidas el templo del Espíritu Santo. No es de la noche a la mañana, es como vas caminando el día a día para que puedas seguir avanzando y para que Dios pueda tratar tu corazón. Porque todos estamos siendo tratados. Mira que está a su lado. Mire qué guapo es. ¿Es guapo o guapa? Dios está tratando el corazón de esa persona. ¿En serio? Sí, lo está tratando. ¿Cómo lo trata? En la medida que tú lo dejes. Si tú eres de fácil trato de Dios, comienzas a conocerle y Él te va tratando. Si tú eres de difícil trato, va a ser un poco más áspero la cosa contigo. Pero Dios quiere tratarte. Por eso necesitamos a Él. Josías lo entendía. Los versos 10 a 13 dice, el sumo sacerdote les confió el dinero a los hombres designados para supervisar la restauración del templo del Señor. A su vez ellos pagaban a los trabajadores que hacían las reparaciones y la renovación del templo. Contrataron carpinteros y constructores, los cuales compraban piedras labradas para las paredes y madera para las vigas y los soportes. Restauraron lo que los reyes anteriores de Judá habían permitido que cayera en ruinas. Los hombres servían fielmente, bajo el liderazgo de Jaat y de Abdías, levitas del clan de Merari, de Zacarías y Mesulam, levitas del clan de Coat. Otros levitas, todos músicos hábiles, quedaron encargados de los trabajadores de los diversos oficios. Incluso otros ayudaban como secretarios, oficiales y porteros. ¿Qué está sucediendo? Que están haciendo una obra. Se trataba de restaurar el templo del Señor. Se trata de nuestras vidas, que es templo del Espíritu Santo. Es una obra que no se hace en 2 días. Por eso usted no puede frustrarse o desanimarse, porque Dios está tratando con nosotros. Hoy no vamos a comprar piedras ni madera, ¿no? ¿O sí? Sería más fácil. Decir, qué bueno, saco dinero y compro piedra. Yo traigo 4 bloques y tú 4 bolsas de cemento. Tú 5 bolsas de cemento, vale. Es más fácil. Parece más fácil, pero se trata de edificar en nuestras vidas el templo vivo del Espíritu Santo. No es tan fácil como ir a la ferretería a comprar algo. Es una obra, pero sí va a llevar lo mismo que le llevó a ellos. Esfuerzo, a veces sacrificio, a veces entendimiento de las cosas, una labor determinante para ser transformado. El templo de Salomón no se restauró solo. Había quedado después de que Salomón lo levantó por los siguientes reyes ruines o reyes malos en ruina. Y no se pusieron a orar, levanta el templo, Señor. Te imaginas todos orando, a ver si el templo se arreglaba solo. A veces hacemos eso. Señor, arregla mi vida. Señor, arregla mi vida. Y el Señor dice, voy a arreglar tu vida, qué bien, ¿me das permiso? Sí, Señor, arregla mi vida. Y te sales a la calle un problemón como un día de fiesta. Sales corriendo para tu casa, yo no salgo más a la calle. No, tú le dijiste al Señor que arreglara tu vida y el Señor está tratando de que tú afrontes esas cosas en tu vida. Esa es la manera que muchas veces Dios arregla nuestra vida. ¿O no? Pero a veces corremos y pues yo me voy a poner a orar y que Dios arregle. No, Dios está arreglando nuestras vidas. Dios está arreglando tu vida. ¿En serio? Sí, porque hay muchas cosas que arreglar todavía. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía o no lo sabía? Déjate. Ve la mano detrás de la mano de Dios detrás de todas las cosas. Pero vas a tener que forzarte. Vas a tener que, te va a llevar con determinación, pasión, ganas, deseo, esfuerzo. Ellos dicen que estaban sirviendo con fidelidad. Y cuando hablo de servir con fidelidad, no se crea que es solo en la iglesia. Usted tiene que servir con fidelidad en su hogar, con la gente que se mueve. Tiene que ser de buen trato con los que están a su alrededor. Pero es que los que están a mi alrededor no tienen buen trato conmigo. Bueno, pero usted no puede hacer nada con eso. Pero sí puede hacer algo conmigo. Usted puede tratarlos bien. Aunque me traten bien, bueno, aunque lo traten mal, usted tiene que tratarlos bien. ¿Por qué? Porque usted tiene un trato de parte de Dios con su vida. ¿O no? ¿Sí o no? A veces no entendemos estas cosas. El lugar de trabajo, usted tiene que servir con fidelidad. ¿A quién? ¿Al jefe que no paga bien? No, al jefe no. Tiene que servir a alguien más grande que el jefe, que es Dios, que recompensa a los que sirven.
De eso se trata. Usted tiene que servir a su esposa o a su esposo. Usted tiene que servir en su casa con fidelidad, con respeto y también con autoridad, como hacía Josías. Él sabía dónde estaban sus dominios, cuál era su responsabilidad. Él lo tenía claro. Eso también es edificar el templo de Dios. Usted tiene que conducir, si conduce en coche, con precaución, porque eso también edifica el templo de Dios. Usted tiene que ser sabio, porque si usted se salta las leyes de los hombres, se está saltando la ley de Dios. Y está equivocado, está errado. Pero el Espíritu Santo quiere tratarnos para que usted aprenda a respetar las cosas que están en la calle, ¿o no? Porque son de todos, dicen, ¿no? Usted no puede ver una papelera y tirar los papeles por fuera, ¿o no? O que se le caiga un papel y no agacharse a cogerlo, porque usted no está respetando a Dios cuando lo hace. Usted tiene que aprender a respetar a Dios. Respetamos a Dios, ¿verdad? En las cosas diarias, en las cosas que suceden. ¿Cuántos cuando ven un papel en la calle y dicen, un papel en la calle, lo recogen y lo tiran a la papelera? ¿Alguien lo ha hecho? Si es un papel de 500 euros, ¿qué hace? ¿Se agacha a cogerlo? Ah, si son 500 euros, sí, pastor, y me lo meto en el bolsillo. Y si no son 500 euros, entonces no me agacho. ¿Ve dónde está la diferencia? No, para eso están los barrenderos. ¿Puedes dejar el billete de 500 euros para los barrenderos? A ver si lo deja. ¿Lo deja? No. Y somos así. Que no quiero ahora que vaya a pasar a recoger usted toda la basura a la calle. Pero usted me está entendiendo, ¿verdad? Que tenemos que entender qué es esto de vivir y qué es esto del reino de los cielos. Y que en esos detalles también está Dios tratando nuestras vidas. A eso se lleva. Con ganas, con pasión. ¿Por qué? Porque estamos edificando el templo de Dios. En su vida usted está edificando el templo de Dios. Y cuando usted edifica el templo de Dios en su vida, también lo edifica en la sociedad donde usted está viviendo. Verso 15. Dice que Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Antes la palabra de Dios no se escribía en libros, se escribían rollos que se abrían en pergaminos y resulta que haciendo las obras de restauración del templo encontraron unos rollos de las antiguas escrituras, de la Torá, de la ley de Moisés y toda la palabra de Dios. ¿Por qué lo encontraron? Porque en el tiempo de los reyes malos, escribas que amaban a Dios o sacerdotes que amaban a Dios, cogieron y escondieron las escrituras para que no acabaran con ellas, para que no las destruyeran. Y cuando estaban haciendo esas obras en el templo, imagino que quitando la piedra gastada para poniendo piedras con ellos decoraban, talladas y demás, quitando esas piedras, de pronto vieron esas escrituras y las sacaron. Escrituras que parecía que se habían perdido, pero que ellos las abrieron y entendieron que era la palabra de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando usted es un buscador de Dios y usted está restaurando el templo de Dios en su vida, está levantando el templo de Dios en su vida, la palabra de Dios, que está vedada muchas veces, aunque usted la lea, cuando usted está haciéndolo, le va a ser abierta. Usted va a recibir revelación en su vida para saber cómo actúa con los demás, revelación para atajar los problemas, revelación para traer sanidad a su vida, revelación para solucionar problemas de otros, revelación para prosperar, revelación para avanzar, para no estar estancado, ideas de los cielos que vienen a su vida. Y cuando usted está decidido, determinado a que en su vida se haga la voluntad y la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a traer revelación en las cosas diarias. ¿Por qué? Porque a veces siempre hemos leído la Biblia, pero de pronto ve esa revelación que viene. Porque como en tiempos de Josías, la palabra siempre había estado en el templo, pero estaba oculta. Pero cuando uno se dedica a hacer en su vida las cosas bien, a restaurar en su hogar la relación con Dios, a hacer la voluntad de Dios, a medida que vas avanzando, lo que estaba oculto, tú vas a leer la palabra y van a venir cosas nuevas para ti en lo personal, que te van a ayudar. Y eso era lo que estaba pasando. La palabra siempre ha estado ahí, pero cuando tú eres un buscador de Dios y has decidido en tu vida edificar el templo de Dios, cosas van a salir, cosas van a ser abiertas a tus ojos en cuanto determinas a hacer ese templo del Espíritu. Y qué importante es esto, porque después de tantos años, el mismo Josías, empiezas a ver cosas en tu corazón que no sabías que no agradaban a Dios. Cosas en tu corazón que estaban ahí y tú no eras consciente de que eran un tropiezo para tu vida, para avanzar como padre, como esposo, como hijo, como hermano,
como hombre, como mujer o como joven, y de pronto el Espíritu te las revela porque tú quieres y tú amas la presencia de Dios y quieres hacer las cosas bien. Versos 19 a 21, dice que cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Adbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. El rey les dijo: vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos hacer. Mire, vuelvo y le digo, ¿cuántos años llevaba Josías edificando su vida, su reino, su dominio? Aproximadamente 20 años. ¿Cuántos años? 20. Y ahora se da cuenta el mismo Josías que había muchas cosas en su vida, en su reino, que estaban haciendo que no agradaban a Dios. Y no es que antes había sido malo, él siempre ha sido un buscador de Dios, pero en la medida que él se centra en levantar el templo del Espíritu Santo, empiezan cosas a surgir, porque era un buscador. Él ordenó cosas en su vida, él estaba restaurando el templo, y de pronto se da cuenta que hay cosas que después de 20 años aún está ahí y tiene que cambiar. ¿Usted se ha dado cuenta en las últimas semanas que hay cosas que tienen que cambiar? ¿O solo me he dado cuenta yo? Mi esposa también se dio cuenta, si no se lo recuerdo yo. No, ella se da cuenta sola. ¿Y qué le dice Josías? Dice que él verdaderamente se humilla delante de Dios. Él no dice encima que yo soy un buscador de Dios y dice, pues no. Él se humilla delante de Dios. Dice, Señor, yo me creía que estaba haciendo las cosas tan bien y ahora me doy cuenta de que hay muchas cosas que no están tan bien hechas como yo pensaba. Antes yo pensaba que esto era así y ahora me doy cuenta por la revelación de tu palabra que esto no es así. Antes yo me creía que era bueno y ahora me doy cuenta que solamente bueno eres tú. Y se empieza a dar cuenta de muchas cosas. ¿Y qué dice? Consulten a Dios, hablen con Dios, vayan y consulten con Dios, porque me estoy dando cuenta que hay cosas que no debía estar diciendo, hay cosas que estoy pensando que no debería pensar. Hay cosas que estoy poniéndome atención y que estoy dedicando mucho tiempo y ahora me di cuenta que esas cosas nadie tienen que ver contigo y encima me están frenando en esta dirección que tengo de servirte. Hay cosas, hay maneras, hay modos que siempre han estado en mi vida y ahora me doy cuenta que no son de tu agrado. Y me doy cuenta porque la palabra de Dios se te revela a tu corazón. Alguien le decía el otro día a mi mamá, esposa, soñé con usted. ¿Y qué soñó? Que creo algo así me decía que era muy orgullosa o algo así era. Yo, perdone que se lo diga, pero se lo digo. ¿Y qué hizo mi esposa en ese momento? Agarró por el cuello y dice, no, engreído tú no, orgulloso tú tampoco. Dice, bueno, si lo soñaste vamos a orar, porque pueden haber cosas, quizás estoy engreído, orgulloso esto en mi corazón y no me pongo a la defensiva como hacen muchas veces. No, orgulloso tú, orgulloso. No. Póngase. Sea humilde. Diga, bueno, pues puede ser que Dios te haya mostrado, no me he dado cuenta yo, que Dios te esté tratando, me esté tratando. Vamos a orar. Vamos a ver qué dice Dios. Gracias por decírmelo, gracias por corregirme de alguna manera, gracias por eso que recibiste, pasármelo. Pero a veces la gente se pone a la defensiva. Tú dices a alguien, eso no está bien, porque lo dices tú. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Si verdaderamente tú quieres avanzar, vas a avanzar. Porque Dios quiere que avance. Y eso se trata la palabra de Dios, de avanzar. Que tú descubras esas cosas en tu interior que le frenan a Él. Y Él las va a revelar. Porque, ¿sabe? La palabra muchas veces nos confronta. Muchas veces nos dice. Y no es para hundirnos, es al contrario, nos confronta para que avancemos. Porque el deseo de Dios es llenarte del Espíritu Santo. A cada uno de nosotros, que la unción fluya sobre nuestras vidas. Y en ese deseo de Dios, Él comienza a tratar en el corazón. Pero en el momento que tú ya te pones en plan me estás tocando la fibra sensible, pues está bien, pues quédate con la fibra sensible sin tocar y dentro de 20 años a ver si Dios te trata otra vez, porque eso vas a tener que cambiarlo en tu vida, porque el Espíritu Santo te va a querer llenar. Y de eso se trata. Por eso todos nos necesitamos. Por eso yo no soy mejor que usted y usted no es mejor que yo. Y nadie está por encima de nadie dentro del plan de Dios, aunque todos tenemos una misión en su reino. Entonces,
Josías dice, lo hemos estado intentando hacer bien, pero me doy cuenta que hay una palabra de juicio sobre todo mi reino. Él se da cuenta de eso. Verso 22. Entonces Hilcías y los otros hombres se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Tibba, hijo de Arjabs, el encargado del guardarropa del templo. Y yo podría hacer de este versículo una predicación, pero no viene al caso. Sepa solamente 3 pinceladas. Consultaron a una mujer profeta que estaba sujeta a su marido en el barrio nuevo, porque Jesús sabía y de Dios vienen cosas nuevas que usted tiene que entenderlas. Y que dice que guardaban la ropa del templo, que tiene que ver con aquello de los que estamos vestidos, que tiene que ver con lo que dice el Evangelio, el Nuevo Testamento, de si estamos vestidos de la armadura de Dios o no. Y por ahí van esos tiros, pero eso es tela de otro costal, ¿verdad? Verso 24. Esto dice el Señor: traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las maldiciones escritas en el rollo que fue leído al rey de Judá se cumplirán. ¿Qué cosa? ¿Estaban buscando de Dios? ¿Estaban intentando agradar a Dios? ¿Estaban haciendo tantas cosas? Y de pronto aparece detrás de esas paredes que estaban haciendo las obras un rollo que decía aquel juicio de Dios que venía para esa tierra. Porque no podemos olvidar como iglesia que viene una destrucción para la tierra. Te puede leer el libro de Apocalipsis o el libro de Daniel y que se acercan los juicios de Dios. Es innegable que vendrá un Armagedón. Eso no lo puede evitar nadie porque está escrito y se va a cumplir. Y es innegable que hay un fuego eterno, dice la palabra de Dios, y hay un lugar que el Señor dice, un lago de azufre donde van muchos a una eternidad sin Él. Eso es innegable. Eso es el juicio de Dios cuando Él lo haga y es el juicio perfecto. Pero dice el verso 26 y 28, le responde la profeta: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, porque usted es un buscador del Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Le dice, te humillaste, Josías, como usted, iglesia, y como su vida tiene que ser humillada delante de Dios. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí por las almas, por la tuya y por las que te rodean, arrepentido y queriendo hacer las cosas mejor. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú mismo no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad y sus habitantes, de modo que llevaron su mensaje al rey. Tremendo esto, porque está hablando de salvación. Está hablando de salvación. Dios nos ha rescatado, pero es que hay muchos en nuestra generación, hay muchos habitantes en nuestra isla, hay muchos de nuestros vecinos que no han sido salvados, que no han sido rescatados, que permanecen en oscuridad, en ignorancia, sobre los cuales está el juicio de Dios. Y cuando Josías entiende esto, hablando de su generación, de su ciudad, de su pueblo, de su reino, este hombre clama delante de Dios. Dice, perdona mi generación, perdona mi pueblo, ayúdalo, Señor, mira que yo te quiero agradar, que yo te estoy buscando. Y él clama delante de Dios, porque él entiende que no solo quiere salvarse él, sino que en su generación hay mucha gente en ignorancia, en esclavitud, atados a las tinieblas, sin conocer al Dios verdadero, sin una relación viva con Dios, viviendo en tantas cosas y en tanta oposición y oscuridad espiritual que atan a las personas, que atan a las almas. ¿Y qué hace Josías? Lo que necesitamos hacer nosotros. Esta sociedad necesita hombres y mujeres como Josías que edifiquen el templo de Dios en sus vidas, para que la presencia de Dios se pueda derramar de verdad. Gente clamando, gente intercesora, gente pensando no en llegar a fin de mes, que está bien, sino dejando que al fin de mes se morirá mucha gente en tu vecindario que quizás no conozca de Dios. Pero tú estás más preocupado por tu cartera que por las almas que te rodean. Y entonces así te va, así nos va muchas veces. Porque necesitamos Josías que despierten y entiendan que el único valor eterno que hay sobre esta tierra son las almas, son las personas. Mira que está a su lado. Y bendígalo, digo, te bendigo en el nombre del Señor. Eres lo más grande que me ha dado Dios, el estar aquí. El poder bendecirte con algo, el poder darte una sonrisa,
Él puede darte una palabra de ánimo. Él puede decirle Dios murió por ti. Él puede decirte Dios te ama. Él puede decirte tengo una buena noticia. El Señor está haciendo algo con mi vida y quiere hacer algo con la tuya. Porque si lo está haciendo con la tuya, tiene que hacerlo con el vecino. Porque es el mismo Dios para todas las cosas. Pero usted tiene que creerlo. Y tiene que vivirlo adentro. Y cuando usted sabe que lo está viviendo dentro, sabe que lo pueden vivir otros. Josías lo entendió perfectamente. Él no solamente clamó por él, sino por el lugar donde vivía, por su generación. Y el Evangelio es eso, es buena noticia de parte de Dios para las vidas. Y por eso Josías tenía una constancia, una búsqueda para ordenar su vida, para edificar el templo en su interior, el descubrir qué está impidiendo esa llenura y avanzar, porque eso es lo que va a hacer que los que te rodean conozcan el Evangelio. Lo que tú vives en tu interior, la unción que fluye en ti, va a hacer que otros se acerquen. No piense nunca lo contrario. No piense nunca, que a veces lo hemos pensado, es que la gente no quiere creer. ¿Y usted quería creer? Yo tampoco quería creer, pero estamos aquí, creemos, ¿verdad? ¿O no? No es que la gente no quiera creer. Es que la unción no opera como debe de operar. Es que las vidas no han sido llenas como tienen que ser llenas. Entonces yo en la gente no puedo hacer nada, ¿no? Podemos hacer algo. ¿Dónde puedo hacer algo? En mi interior. ¿Dónde puedo dejarme ser tratado? Conmigo. El trato de Dios conmigo. Y cuando Dios trata conmigo y yo levanto el templo de Dios, que es esa piedra viva que dice la palabra de Dios, automáticamente el templo de Dios, como es el Espíritu Santo el que opera, otros van a ser tocados. Quítese de la cabeza que los otros no quieren creer. Agárrese a que usted cree. Digo, yo voy a creer por mi generación. Yo voy a creer por la sociedad donde vivo. Yo voy a creer por mi tierra, como creyó Josías. Y como se arrepintió Josías, no solamente por él, sino por la tierra. Para que el juicio de Dios no se diera en su generación. Para que en estas islas cada alma pueda ser salva. Versos 29 a 33. Mire cómo termina este relato. Maravilloso relato. Dice entonces el rey, Josías por supuesto, convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañados por los sacerdotes y los levitas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad. Usted tiene que tomar su lugar de autoridad en medio de la sociedad. Es que tiene que tomarlo en medio de su casa. Tiene que tomar el lugar de autoridad. Entienda esto una vez. Usted tiene la autoridad dada por Dios en los cielos sobre esta tierra. La tiene usted. Vuelvo y le digo, no la tiene el alcalde de Los Realejos. La tiene usted. ¿Usted entiende esto? ¿Usted me está entendiendo? La autoridad no la tiene el alcalde. Él tiene la autoridad civil. Pero hay una autoridad mayor y es la autoridad del reino de los cielos, que está por encima de la autoridad civil. ¿Lo puede entender? Diga, ¿lo entiendes? Pregúntale, ¿lo entiendes? Tú tienes la autoridad del lugar donde vives. ¿Quién la tiene? Tú. ¿Por qué? Porque tú eres hijo de Dios. Y porque la luz del reino está en ti. Entonces, si tú tomas la autoridad, ¿quién tiene la autoridad en tu casa? Tú, no la va a tener el vecino, porque es tu casa, ¿no? ¿O no? ¿Entiendes lo que le digo? ¿Quién tiene la autoridad en tu lugar de trabajo? La autoridad espiritual. Tú, porque tú eres luz. El jefe tendrá su autoridad civil y te dirá, tú coges las cajas y las mueves para allá. Pero tú tienes la autoridad espiritual. La autoridad espiritual, la luz para llegar a ese lugar e iluminar. Y que esas otras personas, como recibes tú las órdenes de ellas, puedan recibir la orden de salir, sacar esas almas de la oscuridad. La autoridad está en ti. Te la dio Dios. Tienes que asumirla. Tienes que aprender a asumirla. Tienes que vivirla. Tienes que experimentarla. Y uno tiene que aprender. Josías todavía está aprendiendo después de 20 años que quería agradar a Dios. Él está aprendiendo. Así que él tomó su lugar de autoridad, como lo tiene que tomar usted en todo momento, junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Dice que se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Es que ese es el fondo de las cosas. No por hay que obedecer porque hay que obedecer, no. Con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Además,
exigió a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín que hicieran una promesa similar. El pueblo de Jerusalén lo hizo y renovó su pacto con Dios, el Dios de sus antepasados. Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios. Durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Un compromiso con Dios, un pacto con Dios. Usted no ahora piense, porque así pensamos, entonces yo voy ahora, agarro un látigo y el que me diga que no, le doy latigazo para... No. ¿Por qué el pueblo renovó el pacto? Porque sabía quién era su rey. Porque habían pasado 20 años desde que ese niño con 8 años quiso agradar a Dios. Y luego él empezó a buscar a Dios. Y luego él recibió esa intercesión por su pueblo. Y ya había toda una obra espiritual detrás. ¿Entiende lo que le digo? No va usted así a agarrar a uno por el cuello, recibe al Señor. No. Porque eso es lo que queremos hacer cuando no hemos hecho todos los pasos previos. Por eso cuando Pedro se levanta allá en el libro de Hechos, capítulo 3 o capítulo 2, y se levanta y se pone a predicar, 3.500 almas se convierten o reciben al Señor en su corazón y les viene ese espíritu de arrepentimiento profundo y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Bautícense, les dice. ¿Qué cambió, las personas o cambió Pedro? ¿Qué cambió? ¿Qué cree usted que cambió? Había todo un trasfondo detrás. Cuando Josías llega ahí, no obliga con una escopeta a la gente que haga el pacto, no. Sino que todo el mundo había visto en la vida de Josías, en los últimos 20 años de su vida, cómo Dios lo había llevado, cómo había avanzado, cómo era un buscador de Dios, cómo las cosas iban mejorando en su vida, cómo era una persona que daba, una persona generosa, una persona que una persona que cuando tenía que humillarse se humillaba, una persona que había estado cultivando en su vida el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, para que cuando él se levanta allí y él declara, pues mi compromiso es con el Señor, los otros dicen, pues nosotros también queremos, nosotros hacemos pacto con el Señor, porque el rey tenía allí autoridad. Él no fue a Egipto que se arrepintieran los egipcios, no, donde tú tienes autoridad, y tú tienes autoridad en esta tierra, porque toda autoridad te ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice el Señor. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo Dios? Me lo dijo a mí. ¿A quién se lo dijo? A mí. Ahora, Señor, enséñame a tomar esta autoridad para que vidas te conozcan. De eso se trata. Tenemos esa autoridad. Tú tienes que entender que tú eres un punto de referencia a escala espiritual que está marcado en esta tierra. Tu vida es importante. Cuando tú entiendes que tu vida es importante, cuando tú asimilas que tu vida es importante, no solamente para ti mismo, sino cara a la eternidad y cara a los demás, empiezas a entender muchas cosas. Entonces te vuelves buscador y trabajas en levantar el templo de Dios en tu vida, como esas piedras vivas. Y como en este caso, renovar ese pacto con Dios. Comprométete. Tienes que comprometerte con Él. Comprometerte con Dios. Señor, sigue tratando mi corazón. ¿En qué más quieres que haga? ¿Qué estás revelando en mi vida? ¿De qué se trata? ¿Cómo puedo seguir avanzando? Somos nosotros claves en el cambio de nuestra sociedad. No son las leyes, no es el gobierno, no es la escuela. Eso es lo que le dicen por ahí. La clave del cambio, de transformación de nuestra sociedad es la Iglesia de Cristo en el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Pueden cambiar las leyes, pueden venir 1.000.000 de leyes nuevas, pueden cambiar las asignaturas, pueden cambiar 1.000 cosas. Las modas van a cambiar, pero la clave para que la sociedad experimente la presencia y la gracia de Dios es que usted en su vida sea lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso sigo edificando el templo de Dios. Diga conmigo, yo sigo edificando el templo de Dios en mi vida. Esa es la clave. Por eso yo le animo, yo le insisto en edificar su vida, su hogar, su lugar de trabajo, su vecindario como templo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él se derrame. Pues usted lo edifica y Él se derrama. Ay, cuando Él se derrama, hable de los grandes avivamientos de la historia. Cuando Él se derrama, lo que pasó en Hechos, se derramó en Pedro y 3.500 personas de pronto se arrepintieron en su corazón. Pero si llevaban diciendo cuánto tiempo, se arrepientan, si no se arrepentían, decimos, estamos bien. Y de pronto se arrepienten en su corazón.
Diga, el cambio está en mí. Ay, Señor, cuando entendemos que el cambio está en tu iglesia y lo agarremos y lo vivamos, y eso es lo que estamos caminando, y eso es lo que está Dios edificando, esa conciencia espiritual y eso que tiene que llenarnos. Así que búsquele a Él. Arregle las cosas que tenga que arreglar. Y cuando lo tenga todo arreglado, tire la pared que está ahí y encuentre lo que hay detrás. La revelación que está detrás. Para que usted entienda que Él está tratando su corazón, sus pensamientos, su voluntad, y reciba esa revelación y no la mire como un ataque de Dios. No, aprenda a humillarse, aprenda a clamar, aprenda a ver el interés de las cosas que le interesan al Señor, y el amor del Padre pueda fluir a través de su vida y alcanzar la salvación. De eso se trata, de seguir edificando, de renovar el pacto con Dios. ¿Usted quiere renovar el pacto con Dios hoy? ¿Quiere renovar el pacto con Dios? Póngase en pie conmigo hoy. Gracias, Espíritu Santo. Incline su rostro ahí donde está. Medite un poco acerca de esta palabra. Gracias, Jesús. Renovar el pacto. Usted como yo, quizá lleva mucho tiempo conociendo al Señor. Usted le ama de alguna manera. Y si estamos aquí es porque queremos agradarle. Si no hubiésemos ido a la playa o cualquier otro lugar. Pero estamos aquí. Porque de alguna manera Él nos llama y nos inquieta dentro de nosotros. Y nos inquieta porque quiere hacer cosas en nosotros. Porque quiere llevarnos a más. Porque hay un pacto que Él estableció. A veces hay pactos que ni siquiera nosotros hemos entendido, que quizás Dios hizo con nuestras generaciones, con nuestros abuelos, con nuestras madres, con nuestros bisabuelos. Nosotros somos bendecidos porque Él nos ha visitado a nosotros. Entonces Dios trata nuestro corazón. De alguna manera usted ama a Dios. Y estoy seguro que todos le amamos de diferentes maneras, de diferentes formas, porque todos somos diferentes. Pero usted vino hoy a este lugar. Que hay un pacto en Dios, es el pacto en la sangre de Jesús. Y Jesús dijo, no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, voy a enviar al Espíritu Santo. Él estará con ustedes, Él estará en ustedes. Él los agitará adentro, Él moverá vuestras entrañas. Él los consolará en momentos, Él los ayudará en otros, Él los exhortará, Él va a estar ahí. Si tuvieras que renovar el pacto con tus palabras delante de Dios, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a Él? Cierra tus ojos, piensa un poco, ¿qué le dirías?